Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias una vez más por acompañarnos en este seminario de educación matemática que organizan miércoles por miércoles los programas de maestría y doctorado en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño. Gracias a todos los invitados por estar acá con nosotros y por supuesto también nos acompaña nuestra directora del programa, la doctora Marifol de Lozada y demás profesores del programa e invitados al seminario que organizamos en el día de hoy. Especialmente queremos agradecer la presencia de nuestro querido profesor, doctor Juan Díaz Godino, por tener esta oportunidad que nos da de presentar su libro recientemente publicado acá a esta comunidad que formamos miércoles por miércoles. Doctor Juan, doctor Godino, muchísimas gracias y cuando quiera puede comenzar. Bueno, buenas tardes para las personas que están en Latinoamérica y buenas noches para a las personas que estén siguiendo este seminario desde España, particularmente, ¿no? Primero, agradezco la oportunidad que me ofrece Osvaldo de participar en este seminario y de tener la oportunidad de presentar los principales contenidos del libro que acabo de publicar y tener también un espacio al final para clarificar y discutir un poco el contenido y la orientación del libro, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que están ya presentes pues conocen o han tenido pues, oportunidad de entrar, porque, como saben, está publicado por una editorial comercial como es Aula Magna, ¿no? ProGil, pero hemos procurado, por medio del apoyo del grupo de investigación de teoría de la educación matemática de esta universidad de Granada, pues hemos tenido la oportunidad de tener una versión digital en acceso abierto, lo cual para este tipo de documentos, de este tipo de material académico tan especializado como es este, pues es importante que haya un acceso abierto, ¿no? Bien, entonces aquí he puesto en esta primera página la portada del libro y también el enlace que ya lo deben de ustedes conocer. Bueno, también hemos tenido el interés de hacer una traducción al inglés del libro. Bien, entonces, también como el contrato de edición pues me permitía, no era en exclusiva, me permitía hacer esto, pues hemos hecho una edición de autor, digamos, de la edición en inglés, que ahí tienen ustedes la portada, y que también como lo estamos anunciando por las redes, también está disponible en el repositorio web de la Universidad de Granada, ¿sí? Entiendo que esta versión en inglés es importante porque hay investigadores que sean latinoamericanos de habla hispana, bueno, pero tienen la oportunidad también de publicar en revistas inglesas. Entonces, en esa ocasión, pues es preferible, entiendo, pues usar, digamos, la versión inglesa puede facilitar el trabajo, digamos. Bien, entonces después de esta presentación primero voy a comenzar, digamos, un apartado que falta en el libro, que es dedicatoria, ¿no? Entonces, he pensado interesante iniciar esta presentación con una dedicatoria especial, con un recuerdo especial a los que yo considero realmente como mis maestros en este tema de fundamentos teóricos de la didáctica de las matemáticas. Yo he sido profesor durante más de 30 años de un curso de doctorado y de posgrado que se llama Teoría de la Educación Matemática, que básicamente inspirado, diríamos, en la propuesta de Steiner, ¿no? Entonces, las personas que cito aquí, digamos, yo los considero como mis maestros en esta preocupación por los fundamentos teóricos de la didáctica, de la educación matemática en general. En particular, pues tengo que mencionar a los colegas de la didáctica francesa, como Guy Rousseau, Gerard Beugnot, Régine Douady, André Routier, Yves Chepalard, Michel Artigues. Han sido colegas que han estado en Granada en diversas ocasiones participando en nuestros seminarios de investigación. Pero también hemos tenido la oportunidad, no solamente yo, sino otros los compañeros y los estudiantes de doctorado, de otras perspectivas teóricas, como es la de Hans Steiner, Alan Bell y Catherine Card de Inglaterra, Jeremy Kilpatrick y Alan Hoffman de Estados Unidos,
Claude Boulin de Canadá y Efraín Fishbein de Israel. Entonces, todos ellos fueron profesores invitados en el seminario de investigación del doctorado de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Granada, que se inició en el año 1988. Entonces, digamos que los considero como mis maestros en este campo. ¿Cuál es el propósito del seminario? Va a ser básicamente explicar un poco la motivación para elaborar este libro, un compendio un poco especial, un poco creativo de las publicaciones del enfoque ontosemiótico. O sea, explicar por qué, presentar el contenido de los diferentes capítulos, resaltar el EOS como un sistema teórico integrador, y mostrar, digamos, el valor añadido, lo que aportamos en los diferentes capítulos del libro con relación a otras publicaciones previas que hemos venido desarrollando durante bastante tiempo con diversos colegas, ¿no? Entonces, como si alguno sabe, ya tenemos el capítulo, lo he organizado, perdón, el libro en 7 capítulos, ¿verdad? Entonces, el primero es, trato de hacer una motivación y la presentación general. Luego hay otros 5 capítulos en el que desarrollo los 5 módulos o teorías que componen, bajo mi punto de vista, este marco teórico, y un último capítulo 7 de síntesis de presentación de la articulación de esos diferentes módulos. Entonces, en el capítulo primero justificamos la necesidad y utilidad de escribir este libro, que surge al constatar la gran cantidad de trabajos de investigación que se vienen realizando desde hace ya más de 30 años, apoyados en este marco teórico, ¿no? El marco teórico sobre el conocimiento y la instrucción matemática, desde el que empezó, como digo, en los principios de la década del 90. Como se puede ver en el repositorio web disponible en la Universidad de Granada, el enfoque ontosemiótico, tras la publicación en la revista Research en Didactique de la Mathématique del artículo que titulamos Significado institucional y personal de los objetos matemáticos, que publiqué junto con Carmen Matanero, el número de tesis doctorales que ya en la página web que he mencionado hemos incluido, hay 110 tesis doctorales incluidas y artículos de investigación que entonces ha habido, o sea, el número de trabajos que se han hecho ha aumentado de una manera sustancial en este tiempo. Entonces, los sucesivos desarrollos de EOS han abarcado los problemas del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo cuestiones, saben, de tipo ontológico, semiótico, epistemológico, que son específicas de las matemáticas educativas y son propias de la enseñanza y aprendizaje de los diferentes contextos y niveles. Como resultado, se ha elaborado un sistema teórico en el que se trata de articular de una manera coherente las distintas dimensiones implicadas en la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en la formación de profesores. ¿Sí? Transcurrido estos 30 años, desde la publicación de los primeros trabajos sobre EOS, hemos considerado necesario hacer una revisión y una sistematización que facilite la difusión, ¿verdad?, que ya se viene haciendo en múltiples cursos de posgrado, que se viene haciendo en diferentes universidades, en conferencias y en proyectos de investigación. Entonces, el objetivo del libro es presentar los distintos módulos o teorías que componen el EOS, los supuestos básicos en los que se apoyan, la articulación entre esos distintos elementos, las conexiones con otras teorías, ¿verdad?, que siempre ha sido una preocupación, ¿verdad?, la articulación con otros marcos teóricos, de dónde viene el EOS, con qué se relaciona, eso ha sido siempre una preocupación, y ejemplos de aplicación de las diferentes herramientas. Entonces, en cada capítulo incluyo las nuevas ideas que amplían, algunas ideas que amplían y complementan estas publicaciones previas, ¿no? Entonces, el EOS aporta un sistema de nociones, de principios y de herramientas metodológicas para estudiar y comprender la naturaleza de la actividad matemática, el conocimiento matemático y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay un componente científico, que es generalmente descriptivo, explicativo y predictivo sobre la educación matemática, que se complementa con otro componente tecnológico, que es más prescriptivo, más propio de la tecnología, que en otro caso está formado por un sistema
de criterios o normas para optimizar el diseño, la implementación y la evaluación de los procesos educativos. Entonces, las teorías sobre la actividad matemática, el significado, la cognición y el diseño y la evaluación de procesos educativos sirve de base para elaborar un modelo de desarrollo profesional docente. Sabemos que los componentes, ¿verdad? Y ahora lo haremos una síntesis. Se mete el diagrama que está incluido en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, representa esas partes, ¿no? Ahí decimos una teoría ontosemiótica de la actividad matemática, el hacer matemático, la práctica matemática, de la cual se deriva, en la cual se apoya una teoría del significado y del conocimiento matemático, desde el punto de vista del sujeto y de la institución, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos sirven de base para elaborar una teoría de diseño educativo instruccional. Ya nos interesamos aquí por los procesos de enseñanza y aprendizaje, de las herramientas para analizarlo, etcétera. Una teoría de la idoneidad didáctica, que es una herramienta útil desde el punto de vista para la evaluación y la reflexión sistemática sobre todo el proceso. Y estas cuatro teorías sirven de base para una teoría del desarrollo profesional docente, una teoría sobre el conocimiento del profesor, y también en este libro hemos puesto un énfasis también en abordar la problemática del formador de profesores. Bien, entonces ¿cuál es el valor añadido de este capítulo 1? Entonces, en este capítulo presento la educación matemática, además de como un campo o área de conocimiento, como un sistema de actividades realizadas por unos sujetos individuales o en equipos, en comunidades, que se interesan por los problemas de la fundamentación de la investigación, la difusión del conocimiento y la práctica de la enseñanza. Entonces, mencionamos ahí en ese capítulo que consideramos útil considerar el marco como una especie de metateoría, la aplicación de la noción de sistema de actividad, en el sentido de la teoría histórico-cultural de la actividad, básicamente de la tercera generación de la teoría de la actividad, por ejemplo, que empieza con Vygotsky, ¿verdad?, con Leontiev, pero hay otro autor importante que es M. Hemstrom y sus colaboradores, que desarrollan esta tercera visión, una visión más amplia de la teoría de la actividad. Digo que permite describir y comprender la educación matemática como un todo compuesto por varios subsistemas. Digamos que esta es una visión, una aportación novedosa en el campo. Diferenciamos ahí varias actividades parciales. Ahora, podemos concebir la educación matemática como un sistema de actividad, pero formado por sistemas parciales. Hay un núcleo de sujetos, de personas que se interesan por las cuestiones de fundamentación, otras por el diseño y la implementación y la evaluación y el desarrollo profesional docente. Entonces, consideramos que estos aspectos son un valor añadido. También dentro de esta teoría de la chat, de la teoría histórico-cultural de la actividad, hay una idea muy importante que es la idea de contradicción, que nosotros lo interpretamos también en términos de dilema o de controversia, que hemos visto que es útil para motivar la construcción de LEOS, o entender de LEOS como un sistema teórico que pretende abordar dilemas y contradicciones en unos casos, dilemas o contradicciones existentes entre otros sistemas de actividad que desarrollan otros marcos teóricos, ¿verdad?, y que lo abordamos en unos casos mediante una estrategia de hibridación de teorías previas y en otros reconociendo la complementariedad y el uso combinado de diversas teorías. Entonces, en el capítulo 1 presento la construcción de este sistema teórico de LEOS como un programa de investigación para abordar los principales dilemas existentes en la educación matemática como campo de investigación científica y tecnológica. Concretamente menciono ahí y desarrollo un poco más, claro, los dilemas relacionados con la conceptualización de la educación matemática, del conocimiento matemático y su emergencia, dilemas en la conceptualización del aprendizaje matemático, en la enseñanza, bien centrada en el estudiante o el profesor, como también dilemas sobre la evaluación de los procesos educativos y sobre la formación de profesores. Entonces, digamos, eso es un poco el aporte que yo pienso que se hace en ese capítulo. Bien, en el capítulo 2, en donde se desarrolla esta teoría que es una teoría ontosemiótica de la actividad matemática. Entonces,
un breve resumen de la teoría. Digo, la teoría ontosemiótica de la actividad matemática aporta supuestos y herramientas teóricas para el análisis de la práctica matemática, de la actividad matemática, entendida desde el punto de vista profesional, de los profesionales matemáticos que construyen el conocimiento, como también escolar o educativo, ¿no? Y los objetos que intervienen y emergen en esa actividad. Entonces, de eso se centra esta parte de ese módulo o esa teoría. Se aporta una visión, entendemos que original, propia, sobre la emergencia del conocimiento matemático adaptada al contexto educativo. No perdemos de vista, o sea, algunos pueden ver un enfoque filosófico, pero en realidad no perdemos el punto de vista educativo con unos rasgos de carácter transdisciplinar, ya que abordamos dilemas en las teorías epistemológicas y ontológicas que están implicadas en la educación matemática. Esta visión complementa las perspectivas de tipo lógico-formal, que son propias de los contextos de creación y justificación del conocimiento matemático en la perspectiva filosófica, con la visión empirista y factual ligada a contextos de aplicación. ¿Okay? Bien, entonces, eso un poco. ¿Cuál es el ámbito y la justificación? El objetivo de esta teoría, de este módulo, es comprender la naturaleza de las matemáticas, o tomar un posicionamiento sobre ese tema, su relación con la actividad de las personas, los diversos tipos de objetos y procesos que emergen de esa actividad, y la naturaleza relacional del conocimiento matemático, tanto profesional como escolar. Otros modelos teóricos enfatizan la actividad matemática y dejando en un segundo plano, o considerando la noción de objeto matemático. Entonces, la teoría emerge o se justifica al considerar la diversidad de enfoques filosóficos sobre la naturaleza de las matemáticas, las contradicciones y dilemas entre esas distintas teorías o enfoques. Consideramos posible y necesario también elaborar un modelo epistemológico y ontológico coherente de las matemáticas que sirva de fundamento para la matemática educativa. Ahora voy a explicar el tema de... Aquí introducimos la idea de matemática educativa en un sentido no equivalente a educación matemática, ¿no? Como en algunos otros autores han enfatizado. Bien, ¿cuáles son los constructos y los postulados básicos de este módulo, de esta teoría? Todos los constructos teóricos elaborados en el EOS que abordan estas cuestiones centrales de la filosofía, pero también de la psicología y la sociología del mundo, que cuando se aborda, es decir, hay unos planteamientos puramente filosóficos, pero desde la educación tenemos también que tener el sujeto, la psicología y la cultura, las instituciones, es decir, componentes sociológicos. Entonces, esos constructos básicos son la idea de práctica matemática, objeto y proceso matemático, y esos atributos contextuales de las prácticas y objetos. Ahora mencionaremos el tema, que pienso que eso es un rasgo original de nuestro planteamiento, esta idea de ver las prácticas y los objetos, ¿verdad? De 5 pares de perspectivas complementarias. Entonces, estos constructos teóricos se articulan en una herramienta que es la configuración ontosemiótica de prácticas, objetos y procesos, que voy a mostrar, en cuya parte central se indica, además de las prácticas matemáticas, los 6 tipos de objetos matemáticos que se consideran principales. Ahora después mostraremos el gráfico. Entonces, ¿cuáles son los postulados de esta teoría? Bueno, en primer lugar es que los supuestos, los postulados, los principios elementos básicos, ¿no? Bueno, primero que la matemática se considera que es una actividad humana que está centrada en la resolución de una cierta clase de situaciones propias. Que las prácticas matemáticas pueden ser propias de una persona o bien compartidas en el seno de una institución. Que la resolución de problemas se realiza mediante la articulación de una secuencia de prácticas. La resolución de problemas es una secuencia de acciones, de prácticas, de discurso también. En las prácticas matemáticas intervienen diversas clases de objetos, tipos de objetos, que cumplen roles diferentes. Hay objetos que son representacionales, instrumentales, otros que son regulativos, ¿verdad? Fijación de reglas para la realización de las prácticas, otros son explicativos y justificativos. Entonces, este sería un poco como postulado básico. Este es el diagrama que mencionaba antes de la configuración de prácticas, objetos y procesos. Es una herramienta potente que está en la base, digamos, en la raíz de todo nuestro planteamiento, ¿no?
Entonces vemos que en la parte central están los problemas matemáticos y los procesos de problematización, la idea de prácticas. Y eso tiene lugar en un contexto ecológico de las prácticas. Antes aquí tenemos puesto contexto institucional, pero es preferible entenderlo como un contexto ecológico. Pues, y aparte de los problemas que se considera como un objeto primario, están los lenguajes, las proposiciones, los procedimientos, los argumentos, los conceptos en el sentido de definición, ¿vale? A continuación, estos elementos, prácticas y objetos primarios se pueden contemplar desde diferentes perspectivas o dualidades o polaridades. Personal, institucional, desde la expresión y contenido, ejemplar tipo, unitario sistémico y extensivo no extensivo. No voy a meter con el detalle de que esto se desarrolla, ¿verdad?, en el capítulo 2 que estamos comentando. Bueno, y por supuesto en otros artículos previos, pero aquí hay una presentación, pienso que un poco más sistemática, organizada, sin las limitaciones que todo artículo de investigación de las revistas impone. Aquí tenía el espacio disponible. Bien, si usted pregunta, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Y qué semejanzas? ¿En qué se parece a otras cosas, ¿no?, a otras teorías? Bien, desde el punto de vista epistemológico, esta teoría se basa en la perspectiva antropológica de las matemáticas, cuya raíz es la filosofía de Wittgenstein, ¿no?, al entender las matemáticas básicamente como una actividad humana y atribuir a los conceptos y proposiciones matemáticas una naturaleza convencional y regulativa. Por supuesto que la teoría antropológica de Chevalan, que como ustedes estarán pensando, bueno, implícitamente está también apoyada. Nosotros preferimos, digamos, relacionar con estos planteamientos filosóficos de Wittgenstein. También se basa en el enfoque pragmatista de la semiótica de Peirce y en la perspectiva histórico-cultural de la cognición de Vygotsky. Todas estas cuestiones están ahora más claras en este capítulo. Dentro de la educación matemática, porque estamos diciendo procesos y semejanzas, la teoría comparte algunos supuestos, claro, con la teoría antropológica en didáctica, de la teoría de la objetivación de Razzo y la teoría de la comunicación y cognición, el cognition de Anna Schwartz. Estas cuestiones están más desarrolladas en el texto. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve esta teoría de la actividad? Entonces, la teoría entiendo que proporciona un fundamento para los procesos educativos institucionales de la matemática. Permite hacer análisis detallados de la actividad matemática, tanto desde el punto de vista personal, cognitivo, como institucional, cultural, ¿verdad?, y comprender la complejidad de objetos y procesos implicados en la resolución de problemas. Esta teoría se usa entonces como fundamento de la teoría del significado y de la cognición matemática, que se describe en el capítulo 3 y las teorías que se incluyen después en los capítulos 4, 5 y 6. Bien, ¿cuál es el valor añadido del capítulo 2? Ustedes pueden preguntar, bueno, seguimos trabajando los artículos previos. Bueno, entonces, ¿qué se aporta como de nuevo en el capítulo? Profundizo en los fundamentos filosóficos de Deleuze sobre las matemáticas, caracterizando la noción de matemática educativa como un contexto de difusión y aprendizaje de las matemáticas que complementa los contextos de creación, justificación y aplicación de las matemáticas. Entonces, en realidad hay un artículo también publicado en la revista Paradigma donde, digamos, está centrada, desarrolla esta idea. Describo también aquí la herramienta configuración ontosemiótica de prácticas y procesos, mediante la que se articulan tres visiones complementarias de las matemáticas, como las matemáticas como actividad, como sistema de objetos y como sistema de signos. Digamos que está aquí un poco como más organizado y sistematizado. Luego, por ejemplo, otra cuestión de las dualidades. La dualidad personal e institucional permite articular la perspectiva cognitiva, ¿verdad?, psicológica y sociocultural de las matemáticas, de la idea de institución, comunidad y práctica. Mientras que las otras dualidades, particular, general, unitario, sistémico y extensivo no extensivo, que pueden parecer a algunos que están ahí cosas un poco como sueltas, ¿verdad?, y no motivadas, aquí están presentadas como una estrategia para describir los procesos de abstracción matemática y los objetos abstractos. Entonces, digamos que se desarrolla de esta manera, de una manera esbozada, por supuesto, una teoría ontosemiótica de la abstracción matemática, que será necesario posiblemente extender en futuros trabajos.
Bien, capítulo 3, que es la teoría ontosemiótica del significado y la cognición matemática. Un breve resumen. Entonces, la teoría ontosemiótica, esta teoría desarrolla una visión global del significado de los objetos matemáticos como base de la cognición matemática, tanto desde el punto de vista individual, personal, como social o institucional. Hablamos entonces de cognición, ¿verdad? En ese sentido, incluyendo de la faceta o la dimensión cognitiva, psicológica y histórico-cultural. El significado se concibe como el contenido de cualquier función semiótica, entendida como una relación entre dos objetos funtivos, que llaman la teoría del lenguaje de Hensler, uno que funciona como expresión o significante y el otro como contenido, y que están relacionados sobre un criterio o regla de corrección. Entonces, la idea de, entiendo que esta herramienta, este constructo de la función semiótica, que evidentemente tiene unas fuentes, ¿no? También Umberto Eco utiliza esta noción, ¿verdad? Vale. Entonces, esos funtivos o elementos que se ponen en relación pueden ser los elementos de los diversos lenguajes usados en la práctica y los demás tipos de objetos de esa ontología, ¿verdad? Pueden ser conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos, inclusive los propios sistemas de práctica también pueden ser elementos de ahí. Entonces, de este modo, la teoría articula supuestos realistas o referenciales del significado, ¿verdad? Y también supuestos, perspectivas pragmáticas operacionales sobre el significado. El constructo de función semiótica sirve de base para definir, claro, para aportar una perspectiva, digamos, del conocimiento matemático con herramientas semióticas. El conocimiento y la comprensión, entonces, se va a entender como la trama de funciones semióticas que un sujeto es capaz de establecer entre los objetos involucrados en la práctica matemática de resolución de problemas. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta teoría? La teoría aborda los fenómenos relacionados con los procesos de representación, interpretación, significación y comunicación de la actividad matemática, tanto desde el punto de vista epistémico-cultural como personal, mental y psicológico. También estudia desde un punto de vista ontosemiótico, o sea, el término ontosemiótico pues es una manera de referir de no perder de vista el objeto y el significado y el objeto y la semiótica, ¿verdad? La naturaleza y emergencia del conocimiento matemático, pero también incluyendo esta idea de comprensión y competencia, ¿verdad? Porque al relacionado con la práctica matemática, la actividad, eso supone un hacer, ¿verdad? Con lo cual la idea de competencia y la idea de comprensión están también aquí involucradas. A ver, ¿cómo se justifica? ¿Qué justificación damos? Con esto, ¿para qué lo necesitamos? ¿No? Entonces, consideramos que es necesario elaborar una teoría que articule posiciones realistas y pragmáticas del significado, para el caso de las matemáticas, que sirva de base para describir y comprender los procesos de cognición matemática, ¿vale? Una perspectiva ontosemiótica aporta un punto de vista necesario y eficaz para abordar el estudio de la cognición matemática, como también los procesos de representación, interpretación y comunicación. Entonces, entiendo que las teorías existentes en la educación matemática, bajo nuestro punto de vista, son parciales respecto al dilema entre realismo y pragmatismo, y entre cognición individual y social. Es decir, que hay, digamos, una necesidad de una perspectiva más integradora, ¿no? Tampoco estas teorías, muchas teorías, tienen en cuenta la diversidad de objetos que intervienen en la actividad matemática, reduciendo la semiótica al estudio de los lenguajes, a los objetos ostensivos que están desligados de los constructos y de las prácticas de donde emergen. Y entendemos, bueno, esto es una cuestión que espero que, digamos, los especialistas en este campo y en otras teorías, pues entren en diálogo y en discusión, porque este planteamientos son fuertes. En el capítulo 2 y el capítulo 3 son propuestas teóricas bastante fuertes, bueno, que será necesario, evidentemente, confrontar y discutir con otras. Nosotros hemos avanzado esta propuesta. ¿Cuáles son los constructos de esta teoría? ¿No? Entonces, lo enumero aquí.
¿no? Sistemas de práctica. Hay parte que se incluye en el capítulo, se toma del capítulo 2 de la teoría de la actividad, ¿no? La noción de sistemas de práctica operativas y discursiva, la tipología de objetos, la noción de función semiótica específica, porque aquí la idea de significado pragmático de un objeto, los tipos de significados pragmáticos, institucionales y personales, ¿verdad? Y toda esta idea de significado conlleva finalmente a una propuesta de un modelo de cognición individual, ¿verdad? Como trama de funciones semióticas personales, o de cognición institucional o social, como trama de funciones semióticas. Y también se introduce aquí la idea de ecología, como un constructo de ecología de significados. ¿Y cuáles son los postulados básicos de este modelo? Bueno, primero es que tanto los significantes son los objetos que intervienen como expresión de esas funciones semióticas, como los significados, los que intervienen como contenido, ¿verdad? Pueden ser objetos ostensivos o materiales, pero o no ostensivos, como constructos, ¿verdad? Bien, eso es, digamos, un postulado que se toma. Los criterios o códigos de correspondencia entre frontivos pueden ser reglas o hábitos personales o culturales. ¿Por qué se refiere este objeto con esto? ¿No? Pues se ha convenido esa convención. El significado tiene una faceta pública, socialmente compartida, y privada, mental o idiosincrásica. El conocimiento matemático incluye comprensión de la trama de objetos y relaciones implicadas en las prácticas matemáticas y la competencia en la realización eficiente de esas prácticas. Otras teorías contemplan, bajo nuestro punto de vista, visiones parciales del significado, o no lo consideran el significado, que eso es otra cuestión, y del conocimiento, enfatizando bien el componente mental o el sociocultural. Entonces, insistimos cómo nosotros estamos proponiendo un modelo integrador de diferentes perspectivas. ¿De dónde viene esta teoría, entonces? ¿Cuál es la procedencia? Se adopta e interpreta la noción de función semiótica de la clínica lingüística. Ahí citamos un autor danés, que es Klemslev, que se complementa con la noción de interpretante de Peirce sobre el código o regla de correspondencia. Eso es una base, ¿no? Una percepción. También se basa en la teoría ontosemiótica de la actividad de los objetos emergentes, de capítulo 2, adoptando los tipos de objetos matemáticos y los sistemas de práctica como los funtivos. Aquí hay una componente original, porque no estamos hablando solo de semiótica, estamos hablando que hay, en verdad, necesario previamente elaborar una teoría de la actividad matemática y de los objetos para luego pasar al tema semiótico, ¿no? Entonces, pensamos que también esto es una propuesta teórica desde el punto de vista filosófico y de la semiótica bastante, creo que original. Como digo, esto evidentemente llevamos mucho tiempo. No es que se haya inventado aquí en este libro, sino que es. También se basa en las teorías semióticas de la cognición y la semiótica cultural de Umberto Eco y de Lotman. Aquí hemos desarrollado un poco en ese aspecto de la semiótica cognitiva, de la semiótica cultural. Hemos incluido un apartado sobre ese tema, ¿no? Lo cual permite relacionar de una manera más clara esta teoría con otras teorías. Como digo, de este modo se articulan posiciones semióticas realistas, en el sentido de que las palabras, los signos, se hacen significativos por el hecho de que se les asigna un objeto, un concepto, etcétera, y pragmatistas. En este caso, los signos se hacen significativos por el hecho de desempeñar un determinado rol, un papel, en un juego lingüístico, ¿no? Ok, entonces estas un poco las procedencias. ¿En qué se parece a otras cosas? Semejanzas con otras cosas. Bueno, pues la noción de función semiótica se relaciona con el signo triádico de Peirce, que es una teoría semiótica triádica propia de Peirce, y nosotros también adoptamos esa idea, ¿no? El significado como sistemas de práctica operativas discursivas es una interpretación de la máxima pragmática de Peirce. Eso también lo hemos escrito en algunos trabajos, y aquí se menciona esta idea que decimos que el significado de un objeto es el sistema de prácticas operativas y discursivas que el sujeto pone. Eso, entiendo, desde mi punto de vista, es la máxima pragmática de Peirce, ¿no? El significado pragmático de un concepto también se relaciona con la tripleta conceptual de Gerard Vignon. Los tipos de lenguaje, su uso como representaciones de los demás tipos de objetos se corresponde con la teoría de los registros de representación semántica global, que entiendo que está
aquí de cierta manera presente y articulado. El conocimiento como trama de funciones semióticas se corresponde con las teorías relacionales de la comprensión, y aquí me puedo mencionar a Richard Skem, y de la competencia matemática, del saber hacer en la resolución de problemas. Y menciono aquí pues, a Mason y a Schoenfeld. Entonces, vemos que hay, y otras cosas se pueden profundizar y desarrollar más, claro. En este diagrama, que es la figura 3.7 incluida, es un diagrama complejo, pero muestra un poco la riqueza y las relaciones de nuestros planteamientos semióticos con tres teorías que son bastante utilizadas en la educación matemática. Tenemos, por ejemplo, el triángulo lógico-semántico de Frege, ¿no? Con también el triángulo del sentido, referencia y signo. Está el triángulo epistemológico de Stenbridge, que incluye la idea de objeto, contexto de referencia, signos, símbolos y el concepto. Y tenemos la tripleta conceptual de Gall-Beñot, con los invariantes, las situaciones y la representación. Nosotros, desde la semiótica, consideramos que es útil considerar una doble tríada. Una tríada, diríamos, pragmatista y una tríada semiótica. La tríada pragmatista, con relación al significado, es la idea de objeto, práctica y significado. Y la tríada semiótica, la idea de expresión, contenido y criterio o interpretación. O sea, entonces aquí hay una riqueza que pensamos que es importante. Y abajo estamos poniendo un ejemplo de aplicación de estas teorías, de los significados, ¿verdad? Hablamos de significado global y significado parcial. La idea de sentido, por ejemplo, en Frege, nosotros aquí la podemos interpretar en términos de significados parciales de un objeto. En el caso, por ejemplo, de la probabilidad, nosotros hay un significado global de la probabilidad que se compone de significados parciales. Hay un significado intuitivo, clásico, frecuencial, axiomático, subjetivo, de propensión ideológica, etc. Y en todos ellos nosotros estamos aportando la herramienta de configuración ontosemiótica de objetos. Hay propósitos, etc. Entonces, aquí hay una riqueza que yo me entiendo echaría en falta en otros modelos, ¿no? ¿Para qué sirve esta teoría? Bueno, pues la teoría ontosemiótica del significado se usa como una herramienta para analizar y comprender los procesos de representación e interpretación en la actividad matemática, o sea, la construcción y comunicación del conocimiento. La reconstrucción de los significados de referencia de los objetos matemáticos sirve de base para el diseño educativo instruccional, permitiendo reconocer los diferentes sentidos o significados parciales y seleccionar una muestra representativa. O sea que esto va a servir de base para una teoría del diseño educativo, ¿no? Permite también reconocer la complejidad de objetos y procesos implicados en esa actividad matemática y didáctica y, en consecuencia, elaborar un modelo educativo instruccional que tiene en cuenta esa complejidad. Que eso se desarrolla en el capítulo 4. Bueno, ¿qué añadimos aquí? Valor añadido de este capítulo 3. Por una parte, o sea, realmente hemos publicado recientemente con María Burgos y Magdalena Gea en el 2001 un artículo en el que una gran parte de este capítulo está metido ahí, está de ese artículo, ¿no? Pero aquí relacionamos la teoría ontosemiótica del significado, que está aquí sistematizada en esos artículos, con la semiótica cognitiva, Piaget, Vygotsky, Zolater, Palucci, y la semiótica cultural de Lotman y Eco. Y hacemos un poquito extensión de eso, ¿no? Y esta teoría semiótica, que está basada en ello, sirve de base para presentar también un enfoque ontosemiótico de la cognición matemática, el conocimiento, comprensión, competencia y creencias. Y también hemos ampliado y hemos desarrollado un poco estos elementos. Bien, pasamos al capítulo 4, donde se desarrolla esta teoría que llamamos del diseño educativo matemático basado en eventos. Un breve resumen. Esta teoría aporta supuestos y herramientas teóricas para el diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, basados en la teoría de la actividad y de los objetos emergentes previamente y del conocimiento y la cognición. Es decir, nosotros partimos de esta idea de que para tener una teoría coherente y potente del diseño, porque evidentemente los profesores de la educación matemática tienen que interesarse básicamente y inicialmente por esos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no?
que aquí llamamos procesos educativos instruccionales, ¿no? Entonces, entendemos que para abordar esto de una manera sistemática, y hay muchas teorías, ¿verdad?, sobre eso, entendemos que hace falta previamente tener unos teorías o modelos sobre la actividad matemática, los objetos, el significado y el conocimiento. Eso es lo que capítulos de hoy trae, ¿no? Entonces, esta teoría, este modelo incluye un modelo de estructura y dinámica de los procesos educativos que tiene en cuenta diferentes facetas, componentes, ¿verdad? Propone un modelo de categorización de las normas y metanormas, incluyendo criterios de idoneidad, que permiten explicar los fenómenos didácticos y dar pautas para la optimización. Los constructos de configuración y trayectoria didáctica permiten hacer análisis detallados de tipo descriptivo y explicativo del diseño y de la implementación. Entonces, complementado con los postulados de complejidad del contenido y el constructo de la idoneidad didáctica, permiten elaborar un modelo didáctico mixto que, bajo mi punto de vista, resuelve el dilema entre los modelos constructivistas indagativos y los modelos objetivistas transmisivos para optimizar el aprendizaje. Entonces es un poco, como digo, estamos hablando de un breve síntesis, ¿no? ¿Cuál es el ámbito del objetivo? El objetivo o motivo de esta teoría es comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, de tener en cuenta las diversas facetas, los componentes, las interacciones que intervienen en el diseño, la implementación y la evaluación. Y también construir un sistema de criterios fundamentados, en este caso en el EO, y resultados de las investigaciones didácticas para optimizar localmente, ¿verdad?, el desarrollo de esos procesos. Por tanto, incluye los supuestos y herramientas para el componente científico descriptivo y el tecnológico de la educación matemática. Eso sería entonces el ámbito y objetivo. Y justificación, esto por qué, ¿verdad? Esta teoría emerge al considerar que las teorías de diseño educativo existentes, muchísimas teorías desde puntos generales de educativas o de específicas de educación matemática, incluso las específicas, no están basados en modelos explícitos sobre la naturaleza específica del conocimiento matemático. Quizá la teoría de situaciones didácticas sí está basada en la teoría, modelo epistemológico, pero bajo mi punto de vista entiendo que tiene ciertas visiones parciales, no se puede complementar. La teoría ontosemiótica de la actividad matemática permite tomar conciencia de la complejidad de los contenidos de enseñanza y aporta herramientas para el análisis preliminar de los significados. Y también ayuda a realizar el análisis a priori de las tareas, la identificación de hechos didácticos significativos y criterios de optimización de esas trayectorias epistémicas y cognitivas de su proceso. Entonces, entendemos que está justificado, bueno, pues por una parte por las visiones parciales que ofrecen otras teorías, ¿verdad?, y el intento de integrar y de elaborar herramientas potentes para el análisis de la actividad didáctica. Bueno, en síntesis, ¿cuáles son los constructos que estamos proponiendo? Hay la idea de que hay un proceso educativo se compone, es útil distinguir facetas, componentes, subcomponentes y elementos. La idea de las normas y metanormas y los criterios de idoneidad, la dimensión normativa, la herramienta configuración didáctica y subconfiguraciones, ¿verdad?, trayectoria didáctica y subtrayectoria epistémica, ecológica, etc. La noción de significado institucional y personal y la ecología y complejidad de significado. La herramienta del conflicto semióticos, epistémicos, cognitivos institucionales. Configuraciones didácticas de referencia, y que da lugar después a pensar en un modelo didáctico basado en el EOS, y el constructo de la idoneidad didáctica y los criterios de idoneidad. Entonces es un conjunto de herramientas, de constructos que permite hacer análisis descriptivos pormenorizados de esa actividad didáctica. Este diagrama, que es la figura 4.1, es ese modelo de estructura de un proceso educativo institucional, que aquí lo presentamos, que también está en otros artículos previamente publicados. Distinguimos en un proceso educativo 4 niveles. Esto es interesante. Nivel 1 de las facetas, 6 facetas, la epistémica. Nivel 2, cada faceta tiene a su vez componentes, ¿verdad?, significados, procesos, relaciones, etc.
Cada uno de ellos, por algunos, tiene subcomponentes y finalmente un nivel 4 de elementos específicos del contenido matemático que se esté trabajando. Entonces, este es un modelo muy potente para hacer análisis. Bueno, ¿y cuáles son los supuestos, los postulados? Bien, entonces postulamos que el diseño de procesos educativos debe ser fundamentado en teorías específicas sobre la naturaleza del contenido que es objeto de diseño. Así que esta teoría hace falta teorías previas, ¿no? En el caso de las matemáticas, la teoría del diseño educativo asume los postulados ontológicos, semióticos y epistemológicos de Deleuze sobre la actividad matemática y los procesos de objetos emergentes. Se postula que en los momentos de primer encuentro de los estudiantes con nuevos contenidos, las configuraciones didácticas de tipo colaborativo, ¿verdad?, optimizan la idoneidad didáctica, pueden optimizar la idoneidad didáctica al permitir tener en cuenta esa complejidad ontosemiótica del contenido que se estudia. Ahí hay un criterio bastante original y potente. Se asume también, en los postulados, las asunciones de que la autonomía del estudiante es emergente de la actividad didáctica, no un prerequisito, como postulan los constructivismos. Digamos que esta frase se la he tomado de amigo Luis Razo, ¿no? La teoría propia de las teorías socioculturales, ¿no? Esa autonomía se deriva, es un emergente, no un prerequisito, ¿no? Por ejemplo, la teoría de las situaciones didácticas se requiere, ¿verdad?, que para que uno aprenda, que el alumno construya, lo cual quiere decir que tiene que tener una autonomía del estudiante para que aprenda. Bien, en fin, ahí se puede debatir mucho. ¿De dónde viene esto? Procedencia. Pues la teoría del diseño educativo se basa en la teoría de la actividad matemática y de objetos emergentes que previamente hemos adoptado, que hemos elaborado. Y los elementos de las facetas epistémicas y cognitivas de los procesos educativos. El postulado de la relatividad institucional y personal del significado del objeto matemático respecto de marcos institucionales y contextos de uso lleva relación a la teoría del diseño educativo con las teorías histórico-culturales en educación matemática, como también con la teoría de la cognición situada. Desde aquí te podemos encontrar fácilmente conexiones y relaciones en procedencia de estas teorías. Semejanzas con otras teorías. Bueno, la teoría de diseño educativo basado en ellos tiene conexiones con la ingeniería didáctica, Artigue, basada en la teoría de situaciones didácticas, ¿verdad?, de uso, de conexiones, y también con la teoría de momentos didácticos y su desarrollo en la teoría de los recorridos de estudio e investigación de Chevalier. También hay concordancias, ¿no?, con la educación matemática realista, de Freud. Los supuestos ontosemióticos sobre el conocimiento matemático y los constructos que están en la base amplían el tipo de análisis que se puede realizar y las explicaciones de fenómenos didácticos, especialmente el modelo didáctico indagativo transmisivo basado en ellos. El sistema de criterios de idoneidad didáctica explicita y amplía los que se derivan de otras teorías anteriores. Es decir, hay unas semejanzas y hay unas concordancias, pero hay un cierto valor añadido, ¿verdad?, con las herramientas que estamos nosotros proponiendo en esta teoría. ¿Para qué sirve? Pues la teoría de diseño puede ser usada para planificar, implementar y evaluar procesos educativos en matemáticas a un nivel micro, a nivel de lecciones, ¿verdad?, a nivel de temas, a nivel intermedio meso, y a nivel macro de programas. Puede ser útil para eso. También puede servir de instrumento para describir, explicar y valorar procesos educativos diseñados con otras perspectivas teóricas, ayudando a identificar aspectos que pueden ser mejorables. O sea, yo puedo, con estas herramientas de análisis, yo puedo observar una clase, digamos, espontánea de un profesor o diseñada con otras teorías y me puede ayudar a comprender algunas cosas, ¿no? Es, por tanto, un recurso para la investigación de diseño y también para la reflexión de los profesores sobre su propia práctica. ¿Qué valor añadido en este capítulo 4? ¿Qué cosas de nuevo aparecen por aquí? Bueno, elaboro un modelo de estructura de los procesos educativos institucionales que se distinguen esos 4 niveles de facetas, componentes, subcomponentes y elementos. En algún artículo que he publicado recientemente ya estaba esto presente.
Articulo dentro de la teoría de diseño educativo los trabajos sobre la dimensión normativa, metanormativa y la idoneidad didáctica, que eran como artículos un poco independientes, pero entiendo que todos esos trabajos sobre la dimensión normativa, metanormativa, que hemos trabajado con Bruno de More, ¿no? Y la idoneidad didáctica quedan aquí mejor articulados dentro de una teoría del diseño educativo. El modelo didáctico, o sea, de ciencia y aprendizaje basado en EO, lo presento en una propuesta para abordar los dilemas o contradicciones existentes entre teorías constructivistas y socioculturales del aprendizaje matemático. Bien, pasamos al capítulo 5, teoría de la idoneidad didáctica basada en EO. En breve resumen, desarrollo y aquí un desarrollo, o sea, un sistema de criterios para la optimización local del diseño, implementación y evaluación de los procesos educativos, basado en los supuestos y constructos. Vale. Los criterios de idoneidad son juicios de valor sobre las acciones didácticas preferentes que se deberían realizar en las distintas facetas y componentes que estructuran los procesos, ¿vale? Para optimizar el aprendizaje teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Cuál es el ámbito? Bueno, el objetivo es optimizar localmente, si no se dan, digamos, esto tiene que hacerse así de cualquier manera, sino localmente, los procesos educativos institucionales en matemáticas, ayudando a diseñar e implementar unas buenas matemáticas, seleccionar recursos y estrategias didácticas para optimizar la aprendizaje. Bueno, quizás esto suena demasiado ambicioso, pero bueno, por lo menos sí, lo proponemos de esa manera. No es una teoría explicativa, sino que desarrolla un sistema de criterios, entendidos como normas o principios, sobre actuaciones preferentes para optimizar los procesos de aprendizaje. Los criterios están basados, en la formulación de los criterios están basados en los supuestos sobre las matemáticas de Leos. Por supuesto que se pueden formular otros criterios basados en otras teorías. También aquí identificamos concordancias con criterios similares basados en otras teorías de educación matemática. A ver, ¿cómo se justifica esto? ¿Esto para qué? Bueno, cuando se asume que la educación matemática, además de un componente científico, descriptivo, explicativo y predictivo, tiene un componente tecnológico, que es prescriptivo, se necesita elaborar pautas para indicar los tipos de actuaciones que se deberían implementar para mejorar los procesos educativos. Aquí, evidentemente, esto se puede discutir y muchos me lo estarán discutiendo, este enfoque, ¿verdad? Porque para otros colegas, pues la didáctica tiene un componente esencialmente científico y no puede entrar en este mundo de los valores. No se puede decir esto del debería. Pero bueno, con todas las matizaciones que nosotros en otros trabajos hemos desarrollado y aquí lo explicitamos, ¿no? Pues estos criterios deben estar fundamentados en los resultados de las investigaciones y ser consecuencia racional de los supuestos teóricos que se asumen, ¿no? Entonces, la teoría de la idoneidad didáctica basada en EOS, aporta una visión ampliada de los modelos teóricos sobre la calidad de la instrucción matemática. Que hay otras teorías y otros muchos autores que hablan de la calidad de la instrucción. Que estas teorías tienen en cuenta las circunstancias contextuales en la formulación de los criterios de idoneidad y los considera además como principios ponderables y no como reglas generales de actuación. O sea que un poco las características, eso está bien desarrollado en trabajos previos y aquí también se han reducido. ¿Cuáles son los constructos? El constructo de idoneidad didáctica se formula como un rasgo graduable de los procesos educativos o de una parte del proceso. Usa las nociones de significado personal e institucional, entendido en el marco de Leo, así como el modelo de estructura, de faceta y componente de un proceso educativo. Es decir, aquí el hecho de poner por delante esta teoría del diseño educativo, ¿verdad? Y esa idea de estructura, pensamos que queda más enriquecido y queda más claro, ¿verdad? Esta idea de las idoneidades epistémicas, ¿verdad? Que hay unas facetas y hay unos componentes, ¿no? Y hay un modelo de estructura previo que motiva y justifica esa tipología, esa categorización de los criterios. Los criterios de idoneidad pueden ser generales, que se refieren a la faceta, o parciales, o bien referirse a componentes y subcomponentes, y son entendidos como principios ponderables, por supuesto, según las circunstancias del contexto y no como reglas generales de actuación.
Bien, este es un diagrama que ustedes ya conocen, que están publicado en diversos trabajos, pero bueno, no voy a meter la idea de... Aquí se sintetiza un poco las principales características. Es un constructo graduable, puede ser alto, bajo, medio, pero no hemos desarrollado ninguna métrica, aunque, bueno, eso queda abierto, ¿no? Las facetas distintas, los criterios generales de esa idoneidad. Voy a seguir aquí. Bien, ¿cuáles son los postulados entonces de aquí? Pues digo que primero, la optimización de la idoneidad requiere la ponderación de los criterios en las diferentes facetas y componentes, según las circunstancias del contexto, o sea, de los sujetos, de los recursos, de los fines educativos, etcétera, teniendo en cuenta las interacciones entre facetas. La optimización es local, siendo el profesor quien puede ponderar la importancia relativa de los criterios de idoneidad según los sujetos y circunstancias. Otras teorías sobre la calidad de la instrucción atribuyen un carácter más esencialista, como ha escrito el profesor Fong, a las normas y atienden a dar prioridad en algunos aspectos parciales del proceso educativo. Procedencia y semejanzas. Bueno, de la teoría esta de la idoneidad didáctica. Se basa en la asunción del carácter científico y tecnológico de la educación matemática, lo que lleva a la necesidad de buscar criterios para optimizar la actividad didáctica. Aunque cualquier teoría educativa, incluso, esto es una observación importante, incluso cada profesor tiene sus propios criterios de idoneidad. La teoría de la idoneidad didáctica basada en Leo se basa en los postulados y constructos de la teoría de la actividad matemática y objetos emergentes, capítulo 2, la teoría del significado y la cognición, capítulo 3, y la teoría del diseño educativo, capítulo 4. Entonces, esta teoría guarda relación con los diferentes modelos teóricos sobre la calidad de la instrucción matemática. ¿Y para qué se puede utilizar? ¿Para qué sirve? Pues la TIT-EOS aporta una guía para diseñar procesos instruccionales en matemáticas localmente idóneos, óptimos para lograr los fines educativos planificados. Ayuda a tomar conciencia de la complejidad de conseguir un equilibrio ponderado entre las diferentes facetas. También se usa la guía con los sistemas de criterios para la evaluación de los diseños, del diseño e implementación de procesos educativos, ayudando a identificar aspectos que se puedan mejorar. Es, por tanto, un recurso para la reflexión de los profesores de matemáticas sobre su propia práctica. Bueno, ¿qué añadimos en este capítulo? Un valor añadido. Bueno, presento una visión ampliada de la idoneidad didáctica, relacionándola con las investigaciones sobre calidad de la instrucción matemática. Esto también el profesor Fong ha publicado algunos trabajos que van en esa misma dirección. Además, propongo aplicar la idoneidad, esto sí es bastante original aquí, a cualquier actividad humana y relativizar los criterios a los marcos teóricos asumidos bien por las personas o las comunidades de prácticas. Interpreto y relaciono los principios didácticos de otras teorías, como la teoría de la situación, la teoría antropológica, la educación matemática realista, con los criterios de idoneidad didáctica basado en ellos. Es un poco que se ha desarrollado un poco más en este capítulo. Bien, capítulo 6. Bien, el breve resumen. Elabora en un capítulo un modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticas del profesor para optimizar los procesos educativos institucionales. También se desarrolla un sistema de principios o criterios de idoneidad de los programas y acciones formativas de profesores de matemáticas sobre didáctica de las matemáticas, teniendo en cuenta la estructura de procesos y actividades de fundamentación, diseño, planificación y evaluación. El sistema de criterios de idoneidad se formula en términos de juicio de valor, esto es, como acciones que se deberían realizar para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor y del proceso formativo sobre didáctica de las matemáticas del formador. Pues los sistemas de criterios de idoneidad fundamentan los respectivos modelos de conocimiento y competencia del profesor y del formador. Pero aquí entiendo que en este capítulo están un poco más claro, más organizado y las conexiones entre la idoneidad, el modelo de conocimiento tanto del profesor de matemáticas, del comedor de competencia y del formador de matemáticas. Entonces, el ámbito, el objetivo es optimizar la formación de profesores de matemáticas, desarrollando una guía de análisis de la idoneidad de los programas formativos,
¿eh? Orientada para los formadores, en este caso de los formadores de profesores. El sistema de criterios de idoneidad y de categorías de conocimiento y competencias, tanto para el profesor como para el formador, ayuda a diseñar, implementar y evaluar procesos educativos de matemática y de didáctica de las matemáticas. Y digamos que aquí hay un aporte novedoso. A ver, justificación. Bueno, en el campo de la formación de profesores de matemática hay diversos modelos teóricos que proponen sistemas de categoría de conocimientos que deberían tener los profesores para favorecer la aprendizaje. Pero también hay otros modelos con principios que deberían de cumplir los programas formativos eficientes. Pero estos modelos suelen ser parciales, no están fundamentados de una manera explícita o no tienen el nivel de detalle requerido. Bueno, es una afirmación fuerte, bueno, que tenemos ahí y que, digamos, que justifica este modelo integrativo que estamos nosotros proponiendo. La teoría trata de solucionar, como digo, estas carencias. Por ahí habrá mucho debate por ello. Bien, ¿cuáles son los constructos que componen esta teoría? Bueno, primero, hay un modelo de fases y estructura de un proceso educativo institucional en matemáticas, distinguiendo las facetas, etc. Bueno, hay un modelo, en realidad eso se correspondería con las fases del proceso educativo que se parece. Es una herramienta también, un constructor para esta teoría. Hay un modelo de fases y facetas de un proceso educativo institucional en didáctica de las matemáticas. Una cosa es la enseñanza de las matemáticas, otra cosa de la didáctica de las matemáticas. Hay un sistema de criterios de idoneidad sobre la actividad de instrucción matemática, y con de lo cual se deriva un sistema de categoría de conocimiento y competencia en matemáticas y didáctico-matemáticas del profesor de matemáticas. Hay también un sistema de criterios de idoneidad sobre las actividades de formación y aprendizaje docente, y en consecuencia un sistema de categoría de conocimiento y competencias didáctico-matemáticas del formador de profesores de matemáticas. Estos son un poco los constructos, las herramientas que se han desarrollado, ¿verdad? Que aquí están un poco, creo que algo mejor articuladas. Los postulados. Se asume que la fundamentación, el diseño, la implementación y evaluación de los procesos de formación de profesores de matemáticas es compleja, al requerir tener en cuenta diversas facetas y componentes y sus interacciones. Es posible y necesario identificar criterios de principios que ayuden en el desarrollo idóneo de los procesos formativos, basados en teorías explícitas sobre el conocimiento didáctico-matemático y los resultados de la investigación. Estos son mis postulados. Esta figura 6.1 es interesante en el sentido de que el proceso, una propuesta de fases y facetas en los procesos educativos instruccionales, ¿no? Tenemos una fase de fundamentación, de planificación, de implementación y evaluación, y en cada una de ellas es posible, conveniente, tener en cuenta las 6 facetas de lo epistémico, lo cognitivo, lo afectivo, lo interaccional, etc., ¿no? Y todas las interacciones y consecuencias que tienen. Esta figura también es interesante porque resalta las actividades implicadas en los procesos formativos. Entonces, es interesante distinguir que hay un proceso, en los procesos de formación de profesor. Hay un proceso, uno, de instrucción matemática, en el que aparece la actividad de enseñanza de las matemáticas por parte, y el sujeto es el profesor docente, ¿verdad? Y unos procesos, el objeto es el proceso de instrucción matemática, que dentro del cual está anidado la actividad de aprendizaje matemático por parte del estudiante, ¿verdad? Cuyo objeto es la comprensión y la competencia. Vale, y ese proceso, uno, está anidado dentro de otro proceso más general, que es de instrucción didáctico-matemática, en el que hay una actividad 1, que tenemos aquí, de formación de profesores, en el que el sujeto es el formador y el objeto es los programas de desarrollo profesional. Y la actividad 2 es de aprendizaje docente, o sea, el profesor como estudiante que aprende a enseñar matemáticas. Pero aquí es un modelo bastante interesante y rico, ¿no? Este es otro modelo de fase y faceta de componente del conocimiento del profesor. No lo voy a explicar aquí con detalle, ¿verdad? Que ya se conoce el modelo que está publicado en diversos trabajos. Y observar que en esta otra figura conectamos, o sea, se está proponiendo un modelo de conocimiento y competencia del formador de profesores de matemáticas.
Entonces, de aquí se deriva, por una parte, o sea, partiendo del sistema de criterios de idoneidad de los procesos educativos e instruccionales de matemáticas, de ahí se deriva un sistema de conocimientos y competencias del profesor, que sería el modelo CCDM del profesor, y esto evidentemente se refleja en, en la formación del formador, que evidentemente el formador tiene que tener ese conocimiento, ¿verdad? De matemáticas, ¿verdad? El formador tiene que conocer lo que conoce el profesor de matemáticas y algo más, evidentemente. Ya tenemos el sistema de criterios de idoneidad de los procesos educativos institucionales de didáctica de las matemáticas, ¿verdad? Del cual se deriva un sistema de conocimientos y competencias didácticos del formador de profesor. Esto lo presentamos como un modelo de conocimientos y competencias matemáticas y didáctico-matemáticas del formador. Que sería el modelo CCDM formador. ¿Ok? Un poco complicado, pero la realidad es así de complicada. Bien, procedencia y semejanzas se basan en las teorías ontosemióticas de la actividad matemática, las teorías previas del significado y de las teorías de diseño educativo. Los componentes y subcomponentes de esas facetas, ¿verdad?, se corresponden con esas teorías. Y los criterios de idoneidad están basados en la teoría de la idoneidad. Entonces, la teoría se relaciona con la teoría de la calidad de la instrucción matemática y aquellas que proponen categorías de conocimiento del profesor y principios de eficiencia de los programas formativos. Digo, procedencias y semejanzas. ¿Para qué sirve? Pues la teoría se usa o se puede usar para el diseño, implementación y evaluación de programas y acciones de formación de profesores de matemáticas. El sistema de categoría de conocimiento y competencias didácticos matemáticas y los criterios de idoneidad de los programas formativos se pueden usar para describir, comprender la actividad de formadores y profesores de matemáticas e identificar posibles mejoras. ¿Okay? Bueno, ¿qué añadimos entonces en este capítulo? Porque evidentemente hemos escrito muchos artículos previamente, con compañeros, evidentemente, sobre el modelo CCDM, primero, el modelo CCDM, etcétera. Bien, y se han hecho muchos trabajos. Entonces aquí digo, propongo un modelo de fases y facetas de los procesos educativos instruccionales en el que se distinguiendo la fundamentación, planificación, implementación y evaluación y una estructura de las actividades implicadas en esos procesos básicos, el proceso de instrucción matemática, ¿verdad?, y el proceso de instrucción didáctico matemática. Cada proceso conlleva criterios de idoneidad didáctica específicos, los cuales a su vez implican conocimiento y competencias matemáticas y matemáticas específicas del profesor. Esto está, entiendo aquí, mejor organizado. Con esta teoría del desarrollo profesional docente articulo de una manera coherente trabajos previos sobre conocimiento y competencias didáctico-matemáticas del modelo CCDM del profesor matemático y se amplía con un modelo CCDM del formador de profesores. ¿Okay? Que, bueno, pues, evidentemente podrían estar implícitos en los trabajos previos. Aquí creo que están más explicitados. Bien, finalmente el capítulo 7, sistema teórico de EOS. Entonces, en este capítulo, el enfoque en educación matemática aporta un sistema de constructos, principios y herramientas metodológicas para estudiar y comprender la naturaleza de la actividad matemática. Este componente científico y tecnológico sobre la educación matemática se complementa con el tecnológico que hemos dicho y está compuesto por las 5 teorías que hemos mencionado antes. ¿Okay? El ámbito. El sistema teórico pretende describir, explicar y predecir fenómenos relativos al diseño, implementación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los diversos contextos y niveles educativos. También pretende identificar criterios para la optimización local de esos y, por tanto, prescribir acciones precedentes para lograr los fines educativos. Justificación. Vamos, ¿para qué construir todo este edificio? Bueno, pues el EOS pretende abordar el problema de la diversidad y disparidad de teorías existentes en educación matemática, elaborando un sistema teórico modular e inclusivo que tiene en cuenta los diversos dilemas sobre cuestiones de tipo ontológico, semiótico, cognitivo y epistemológico que se plantea en la enseñanza y aprendizaje. Entendemos que se mejoran otras teorías existentes al fundamental el modelo de instrucción matemática y de formación de profesores en teorías explícitas
y articuladas sobre la actividad matemática, sobre el significado y sobre la cognición matemática. No digo que otras teorías no tengan esos componentes, pero entiendo que aquí están mejor sistematizados. Podemos discutir si eso es verdad o no. Bueno, los postulados generales. Bueno, evidentemente cada teoría ya lo hemos especificado, pero bueno, digo, ¿cuál es el postulado global? El EO se asume que para describir y comprender los procesos educativos institucionales en matemáticas es necesario cuestionar la naturaleza de las matemáticas y, por tanto, desarrollar teorías explícitas sobre los tipos y emergencia de los objetos y la relación con el lenguaje y la realidad. O sea, no digo que seamos los únicos en que problematizamos las matemáticas. Es consustancial con la teoría de situaciones, la teoría antropológica, ese problematización, pero entendemos que hay que desarrollar modelos un poco más explícitos. También asume que la educación matemática tiene un componente científico y otro tecnológico, ¿no? Eso es otro, digamos, nosotros no enfatizamos, la didáctica es una ciencia, ¿no? Sí, eso tiene un componente científico, pero también tiene un científico, tiene un componente más práctico, más tecnológico. Eso, digamos, es un postulado, un supuesto en general de EOS. La promoción del aprendizaje, o sea, el crecimiento del conocimiento, de la comprensión y la competencia matemática, requiere una selección idónea de significados parciales del contenido y una secuencia idónea de configuraciones didácticas que tenga en cuenta la complejidad ontosemiótica del contenido. O sea, esos son otros postulados que creo que aportan distinción respecto a estas. Bueno, aquí en esta figura, la figura 1, se sintetiza las herramientas de LEOS y las conexiones entre las diferentes herramientas. Fijaros, aquí en la base ponemos Wittgenstein, Peirce y Gottschalk, que tampoco es la base de todo el edificio, ¿no? El énfasis central son los procesos educativos institucionales. A nosotros no nos interesa la filosofía por la filosofía o la psicología aisladamente. Nuestro foco de atención son los procesos educativos institucionales en matemáticas. Bien, pero esos procesos conlleva una faceta, una epistémica, una faceta ecológica, una faceta de las interacciones y de los medios. Y todo esto está al servicio del aprendizaje. Todo eso confluye en el aprendizaje, de lo que nos interesa como profesores, como investigadores, que uno aprende de lo mejor posible y teniendo en cuenta los afectos, la dimensión afectiva. Entonces, para cada una de estas cosas, como aquí se menciona, hay unas herramientas específicas, la configuración epistémica, la configuración significada, etc. No voy a entrar en detalle. Bueno, procedencia y semejanza. El componente filosófico se basa en los supuestos antropológicos, como ya hemos dicho, y convencionalistas de la filosofía de las matemáticas de Wittgenstein y el pragmatismo de Peirce. También asume la visión histórico-cultural de la cognición de Vygotsky. Y aquí está incluido, toda esa perspectiva sociocultural está presente, ¿no? El EOS guarda relación con la teoría antropológica y didáctica, con la teoría de situaciones, pero también con la educación matemática realista, con las teorías socioculturales desarrolladas en educación matemática, como por ejemplo la teoría de la objetivación de Razzo, con teorías cognitivas, con la teoría de los campos conceptuales, de Bignot o de Lenapoy, de Delinsky, pero también con la cognición como comunicación de Anne Schwartz y la teoría de los registros de representación semiótica. Sabemos, como digo, estamos en la hora de procedencia, de dónde viene esto, ¿verdad? Y qué semejanzas hay. ¿Qué añadimos aquí en este capítulo? Bueno, entonces aquí presento el EOS como un sistema teórico que articula las 5 teorías previamente descritas, mostrando la relación entre las diferentes herramientas teóricas, ¿vale? Muestro cómo el EOS aborda algunos de los dilemas o contradicciones existentes entre diferentes teorías o enfoques de la investigación, ¿vale? Y sintetizo también en una sección los postulados filosóficos del enfoque ontosemiótico. Y estudio, de una manera un poquito, bueno, no muy extensa, las concordancias y complementariedades de EOS con 6 marcos teóricos ampliamente usados en educación matemática, una teoría de situación didáctica, la teoría antropológica, la educación matemática realista, la teoría del POE, la objetivación y el programa etnomatemático. También se añade valor aquí, ¿no? Bien, ya estamos terminando. Os pido disculpas por la extensión de la presentación.
Bien, cuestiones abiertas. La complejidad de la educación matemática como un campo de investigación y de aplicación práctica nos ha llevado a elaborar estas 5 teorías articuladas mediante las cuales abordamos las cuestiones de fundamentación teórica, de diseño, de implementación y el problema del desarrollo profesional docente. En los diferentes capítulos del libro justificamos la necesidad de elaborar las herramientas conceptuales y metodológicas que caracterizan cada teoría parcial. Asimismo, hemos abordado el estudio de concordancia y complementariedad entre diferentes teorías, como hemos dicho. Pero estos estudios de articulación de teorías deben ser profundizados, obviamente, y ampliados a otras teorías que se usan en educación matemática. Por ejemplo, en el libro de Senova, de Bruno de Amore y otros colaboradores suyos, un reciente libro publicado en el año 2024, donde hacen una extraordinaria síntesis de más de 20 teorías en educación matemática. Entonces, como digo, será necesario pues, ampliar y extender ¿verdad? Esa discusión a esas teorías que menciona Asenova. También se debe analizar en qué medida el EOS es suficiente como sistema teórico para la educación matemática. Les dejo aquí estas preguntas. ¿Es posible, ustedes también se lo habrán preguntado, pero y ahora podemos discutirla, ¿es posible reducir las 5 teorías a 5 teorías que sean necesarias y suficientes para estudiar los problemas de investigación científica y tecnológica que plantea la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la formación de profesor? ¿Es posible reducir a 5 teorías esto? Pero ¿qué cambios y desarrollos será necesario introducir en el EOS para que efectivamente este sistema teórico permita resolver los dilemas y contradicciones entre las diferentes teorías, evitando redundancias y aportando un lenguaje compartido? O sea, la cuestión es que se puede defender que, bueno, cada teoría evidentemente tiene su ámbito de aplicación y su interés. Eso es inevitable. Pero bueno, evidentemente si tenemos más de 20, el libro de Asenova menciona más de 23 teorías, me parece, es posible encontrar ahí redundancias, etcétera, y podría ser útil aportar un lenguaje compartido para hacer estos tipos de investigaciones. Bien, entonces esas son un poco las 2 cuestiones básicas que dejo aquí y por supuesto habrá muchas más, ¿no? Bien, voy a terminar pues, con algunos reconocimientos. Evidentemente el desarrollo y la aplicación de EOS está estrechamente apoyado en el trabajo realizado con la participación de otros investigadores, ¿verdad? Y en particular tengo que mencionar evidentemente a Carmen Manzanero, a Vicente Font, a Ángel Contreras, a Bruno de Amore, a Miguel Rodríguez, a Miguelme, a Teresa Fernández, Teresa Nieto, Luis Pirufán, Lilia Qué, a María Burgos, María Gea, a Belén, a Pablo Beltrán y a otros muchos que no puedo mencionar, por ejemplo, a todos los autores de las tesis doctorales, de 110 tesis doctorales que se han hecho, por todos ellos son coautores de EOS. O sea, yo no digo que el EOS tiene diversos autores, ¿verdad? Y esto que mencionan aquí, evidentemente, merece, yo expreso mi agradecimiento y mi reconocimiento a estos colegas. Bien, también quiero mencionar es el texto, hemos hecho procurado que tenga lo menos, que sea lo más correcto posible desde el punto de vista de la redacción, de la coherencia, etcétera, y ha sido revisado de una manera especial. Agradezco el trabajo de revisión que ha realizado Carlos Manzanero. Su paciencia es infinita para corregir errores y incoherencias. A Pablo Beltrán, María Burgos, a Bruno de Amore y Marta Fandiño, que también se lo han leído con detenimiento, y a Teresa Nieto. Son las personas que quiero agradecer ese trabajo de revisión que han hecho. Por supuesto que siempre van a quedar errores, pero estos errores que quedan, pues ratas y incoherencias, son mi culpa y no la de ellos. Bien, entonces ya solo falta iniciar esta fase de discusión. Ahora tenemos el tiempo. Y si quedarán preguntas, pues aquí menciono que podríamos seguir la discusión, ¿verdad? En el futuro, en los próximos días, bien en la página del enfoque autosemiótico, en página de Facebook, donde se pueden hacer interacciones, ¿verdad? En la página, en el YouTube hay también una sección de comunidad, en @Juan de Godino en YouTube, o en la plataforma Twitter en X, también J de Godino, @J de Godino, también podemos continuar en el futuro. Bien, y nada más, yo con esto termino la presentación
¿Ok? Así que vamos a... Espero que haya sido de vuestro interés esta presentación y, bueno, pues quedamos para cualquier pregunta y discusión que podamos hacer. ¿Ok? Muchas gracias, estimado doctor Godino, muy amable, excelente charla en la tarde de hoy. Entonces tenemos un espacio de preguntas. Ya en el chat tenía alguna, profe. A En ver, el chat, sí tenía alguna. voy a ver. Primero de Patricio Rodríguez, que es simplemente que si usted puede compartir la diapositiva. Pero sí, Sí, Edgar, Edgar Lagunes a ver. está preguntando que cómo considera usted que influyen las diferencias lingüísticas y culturales en la comprensión de los conceptos matemáticos. Bueno, evidentemente, claro, desde una perspectiva sociocultural, ¿verdad? Este aspecto de la diferencia en los elementos culturales lingüísticos forma parte de la, digamos, del modelo. Entonces, o sea, en realidad, nosotros lo único que podemos hacer en esta presente en esa discusión, en el desarrollo de este marco teórico, es aportar herramientas para tener en cuenta, digamos, esa especificidad, ¿no? Entonces, entiendo que el EOS te da herramientas para describir esas posibles diferencias y dificultades, ¿verdad? Comprenderlas, ¿verdad? En términos de diversidad de significados que tienen el lenguaje. Y entonces, entiendo que es un marco teórico que te da posibilidad de describir, comprender esa realidad diversa de los diferentes lenguajes y contextos culturales, ¿no? Es lo único que se me ocurre. A ver, no sé si tenemos... A ver por dónde vamos, entonces. A ver, ¿por dónde estamos? A ver, aquí hay saludos. Esta es la primera, la de Edgar Lagunes. O sea, qué interesante la doble tirada. Saber cuál considera usted que influye la diferencia lingüística y cultural en la comprensión. Sí, Bueno, creo que ya lo que es la primera que habéis visto, ¿no? A ver, después compartimos la página. A ver, bueno, yo puedo, en efecto, como, si no me importa distribuir las diapositivas, ¿cómo lo podemos hacer? Les puedo enviar o lo puedo poner en un sitio donde la puedan descargar. ¿Eh? Bien, sí. bien, las, ya plantearé, la veré cómo las puedo alojar, ¿no? Ok, bueno, a ver si mis cosas. A ver, Elisa, a ver si dice algunas cosas. A ver, esta es un comentario de Elisa, del cómo. A ver, hace una pregunta aquí en este sentido. ¿Podrías decirnos cómo sugieres que estos profesores puedan iniciarse en la teoría del lengua? Bueno, eh, entonces nosotros hemos dicho que hemos desarrollado un modelo, ¿verdad? En el que en el modelo de conocimiento y competencia del profesor de matemáticas y del formador de profesores de matemáticas, bueno, entonces, claro, tiene que ser a base de organizar talleres, porque no se trata, todo este tipo de herramientas teóricas, no se trata de presentarlas ni de discutirlas de una manera teórica, sino que es necesario diseñar talleres, ¿verdad? Con ejemplos prácticos en los cuales, digamos, los profesores puedan contextualizar, ¿verdad? Problematizar su trabajo y encontrarle utilidad al empleo de estas herramientas. Entonces, en la página de Leo pueden encontrar muchas tesis doctorales y artículos en el que se han hecho y están haciendo experiencias de formación de profesores en el que se les
propone el análisis, hacer, es decir, se le propone una serie de tareas, por ejemplo, que resuelvan las tareas para que, y sobre ese proceso de resolución de problemas, aplicar el análisis de la identificación de las prácticas, de los objetos, de los procesos, ¿verdad? Es decir, que esa base de talleres prácticos de formación en el cual se ponen a funcionar las herramientas, tanto del enfoque del análisis de los objetos y los procesos, como también las herramientas de análisis de los procesos instruccionales y de la idoneidad didáctica, por ejemplo. Ya vemos como la idoneidad didáctica de una visión global de todo el proceso. Entonces, y es una herramienta útil para la reflexión del profesor. Entonces, en definitiva, la respuesta que te puedo dar a esto de cómo hacer esto a base de talleres y tienen muchos ejemplos disponibles en las publicaciones que se han hecho. Bueno, aquí en este libro puedes encontrar también, yo he seleccionado, porque la estructura de cada capítulo, aparte de los constructos, hay una fase de aplicación de la herramienta y he seleccionado algún caso de aplicación. Puedes mirar ahí cómo se refiere, generalmente no ha sido ejemplos que yo haya desarrollado para el libro, sino que he tomado de casos, de ejemplos ya publicados previamente. ¿Ok? A ver si... Bueno, a ver si encontramos alguna pregunta por aquí. Bueno, si no, los que estáis aquí queráis intervenir, pedir la voz y me imagino se le puede dar, ¿no? Sí, profe, sí. Pero tiene El que una quiera pregunta, doctor puede Juan. hacerlo, puede preguntar de viva voz. Sí, no hay problema, yo creo que sí. Pero tiene una pregunta ahí de la profesora María Camila que le está A ver, diciendo cómo el es enfoque verdad. puede ayudar a evaluar el conocimiento de los estudiantes tras la aplicación de una trayectoria didáctica. Sí. Bueno, entonces es el proceso de evaluación de los conocimientos y competencias del estudiante de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, de por sí ya la misma trayectoria, fíjate que la trayectoria didáctica implica la configuración cognitiva afectiva, ¿no? Es decir, un componente, las configuraciones didácticas, en ella están compuestas de una subconfiguración epistémica, instruccional y la cognitiva afectiva. Entonces, el aprendizaje, los conocimientos logrados por los estudiantes es el objetivo final que se pretende con esta herramienta, ¿no? Entonces, con la utilización de estas herramientas te lleva a tener en cuenta los diferentes elementos, porque, claro, necesitas también un modelo de conocimiento del estudiante, del aprendizaje, ¿no? Y entonces, aquí tienes, en este modelo, tienes también que descompone esa idea en elementos, ¿no? El conocimiento de tipo conceptual, procedimental, situacional, argumentativo. Todo eso te lleva a tener una visión más compleja del conocimiento del alumno. Así que, bueno, y los criterios de idoneidad didáctica también en la faceta cognitiva, ¿verdad? Y afectiva, te da también algunas pautas, sugerencias de qué mirar para caracterizar ese aspecto, ¿no? A ver, por ahí Patricio tiene la Sí, voz. ¿Le puedes dar la voz a él? sí, profesor Patricio y después Carlos. Hola, sí, muchas gracias y felicidades, doctor Godino, por el libro. La verdad es que es muy interesante, una tarea de síntesis, ¿cierto? Y análisis de la teoría. Voy como en la mitad, todavía no lo termino. Bueno, en realidad tengo tres preguntas que dejé ahí en el chat, pero más o menos la dirección de Cristian Funeme también. ¿Qué alerta usted podría mencionar en la articulación de teorías, ¿cierto? Y junto con ello, la diversidad y multiplicidad de teorías que de repente, como usted mencionó, van en diferentes direcciones y algunas veces incluso no se complementan, digamos, del todo, no refleja de alguna manera lo multifactorial de la enseñanza y el aprendizaje y por tanto de alguna forma es positivo. No sé si usted lo calificaría así, que haya diversidad de teorías. Esas preguntas, profesor. Muchas gracias, doctor. Saludos. Sí. Bueno, claro, la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje explica la existencia, bueno, y toda esa perspectiva histórica y la diversidad de contextos, etcétera, explica la emergencia
diversidad de teorías, eso es obvio, ¿no? Y entiendo que cada teoría tiene su campo y su ámbito de aplicación y su utilidad, yo no entro. Pero la cuestión es que tiene algunas, en cierta manera uno puede ver eso como ventajoso y algunos autores así lo ven. Bueno, pues como no se puede tener una teoría única, global, bueno, pues entonces no van a tener muchas teorías. Bien. A ver, hay un ruido de alguien con el micrófono puesto. Ya, profe, ya se la apagó. Bueno, bueno, entonces, o sea, que estamos de acuerdo, pero tendrán que coincidir conmigo en que esa pluridiversidad, pues tiene que haber redundancias, tiene que haber, digamos, contradicciones, tiene que haber, vale. Entonces, ¿es posible construir un sistema que sea coherente, ¿verdad? Que ayude a comprender mejor y a afrontar mejor la complejidad? Porque, claro, una cuestión es que las teorías, si son parciales o no tienen un modelo suficientemente rico y explícito sobre las matemáticas, ¿verdad? Y sobre los significados y los objetos matemáticos, pues van a tener ciertas debilidades, ¿no? Entonces, yo estoy defendiendo que la construcción de un marco teórico integrador tiene sus ciertas ventajas, ¿no? Esa es un poco mi postura. Y otros van a decir que puede tener que es demasiado ambicioso o que realmente. Tampoco estoy yo diciendo de que con este marco teórico todas las demás teorías sobran. No, no quiero decir eso. Sí, No. bueno, las prácticas porque me gusta más la vida. A ver, no oigo bien. A ver, no he oído bien. ¿Has puesto en la chat? A ver, si quieres ponlo en la chat la pregunta. A ver. Bueno, vamos a ver si hay algunas cosas más por aquí, más preguntas específicas. Gracias, doctor. A ver, parece que aquí hay unas interrogaciones. Bueno, ya partí. Es de Patricio también, que Sí, ya la respondió. ya le hemos respondido. A ver si hay alguna pregunta. De Silvia Había Echegaray. pedido la mano, ya había levantado la mano, doctor Ah, Osvaldo. Y profesor Carlos, puede hablar si quiere. ¿Qué tal, A ver, doctor Juan Godino? Mucho gusto en saludarte. Es un verdadero sí, placer escucharte como siempre. ¿Sí me escuchan? sí, Perfectamente, profe. Muchas gracias. Juan, yo te quería comentar lo siguiente, bueno, en general plantear esto. Por supuesto, yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de todos los elementos teóricos. La EOS es, desde mi punto de vista, es una teoría muy, muy completa y que sí, como ha ocurrido históricamente y ocurre en la ciencia, pues siempre hay una cierta, eh, digamos, competencia con otros elementos teóricos, ¿no? Pero también, por supuesto, se complementan. Pero aquí yo ahora quisiera plantear un problema que vengo viendo desde hace muchos años, desde hace varios años, y que creo que se está poniendo un problema masivo, que es un asunto como un fenómeno masivo, que es que cada vez más estudiantes tienen menos disposición de pensar. Y no solamente de pensar, en este caso particularmente, que es lo que nos interesa a nosotros, de hacer un desarrollo, una evolución de su pensamiento matemático, ¿no? Sino que tienen una serie de resistencias a pensar en general y a todo encontrar, ya como sabemos en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pensamiento lineal, el pensamiento simple, sin pensar en la necesidad de tener o de construir un pensamiento más elaborado. Entonces, ante ese fenómeno social al que nos estamos enfrentando, y en gran medida por las redes sociales y demás, que es un problema, yo lo considero así complejo, que por supuesto las teorías nos ayudan en mucho, pero la parte social de lo que está ocurriendo, esa dominancia que se da hasta ideológica en algunos aspectos, que hacen que los estudiantes tengan tan poco interés por aprender matemáticas, por desarrollar su pensamiento matemático,
y muchos otros aspectos en relación, por ejemplo, al pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo, analítico, etcétera, etcétera. No sé, doctor Juan, ¿cómo ves esta situación? Que a mí me parece muy preocupante. Bueno, sí, claro. Yo lo que desde el punto de vista, digamos, del análisis didáctico, de la investigación, interesa, bueno, eso es un problema social que implica muchos, digamos, agentes y muchísimos contextos, ¿no? Nosotros desde este modelo teórico humilde, lo único que estamos aportando para ver ese factor, digamos, es esa dimensión afectiva. La dimensión afectiva es lo que, y sus diferentes aspectos y elementos, se reconoce, nosotros estamos reconociendo que la faceta afectiva, la dimensión afectiva, interactúa con las demás, en particular con la cognición, ¿no? Entonces, hace falta un modelo de análisis de la dimensión afectiva con todos sus elementos, sus facetas, componentes también que tiene. Y entonces eso va a ayudar sencillamente a comprender y a describir. Ahora, solucionar, pues eso es otro aspecto mucho más complicado, ¿no? Sobre la dimensión hay, digamos, hemos desarrollado varios trabajos, ¿no? En la dimensión afectiva y un trabajo en la revista, en el Journal Cambridge University, donde está el modelo ontosemiótico de la dimensión afectiva, y que es interesante y que hemos incluido aquí también en el libro, porque creo que es un aporte interesante, una visión para mostrando la complejidad de esa dimensión afectiva, ¿no? En fin, no tenemos solución, de ningún marco teórico te va a dar Claro, herramientas, solucionar este problema, porque claro, tiene efectivamente. muchas facetas. Solo te ayuda a describir, comprender, a relacionar unas cosas con otras. Pero lleva razón que, en efecto, eso es una realidad, ¿no? Ok, Muchas gracias, Juan. Un abrazo, Juan. Saludos. gracias, sí. Gracias. Me alegro de oírte y de verte. Igualmente, gracias. A ver, Silvia estaba aquí, había hecho algunas preguntas. Sí. Bueno, ¿quieres decirla tú de viva voz? A ver, dale la voz a Silvia, ese garay. Sí, profe, ya puede hablar. A ver. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Sí, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo le va? Muchísimo gusto, muchas gracias a todos en la organización y a usted por el momento que nos ha proporcionado, ¿eh? Muy claro siempre, presentando esa complejidad que Leos intenta atrapar. Yo como preguntas tendría 100.000, le digo, después de todo esto. Pero, a ver, en principio lo que había puesto yo acá es simplemente porque estoy trabajando con el grupo de investigación eh, con la teoría de la idoneidad didáctica. Por eso apunto a ella, ¿no? Cuando usted decía de que la teoría de la idoneidad didáctica está basada en criterios que son entendidos como principios ponderables según las circunstancias del contexto, más que de acuerdo, ¿no? Pero ello, en términos teóricos, es lo que no logro entenderlo y quizás las limitaciones que tengo en las investigaciones que realizamos. ¿Ello no entra en contradicción a cuando se la postula a la teoría que no es explicativa? O sea, nosotros estamos tan, a ver, ponemos en evidencia tanto las circunstancias que interpela al proceso de estudio el contexto, que entonces pierdo a ver, no es conexión, pero con los criterios sintácticos de la teoría. O sea, nos quedamos en el medio, a ver si se entiende. Usted lo plantea, hoy me parece que entendí bastante más lo teórico, pero usted lo plantea como un dilema a profundizar, y mi pregunta va en esto de que en la práctica
hacemos mucho énfasis en cómo el contexto entra en esa valoración. O sea, la teoría nos sirve como marco, el modelo teórico lo tenemos como referente, pero al poner en evidencia las interpelaciones del contexto, se nos queda en explicativa, a ver si queda claro. Nosotros quedamos muy contentos con eso, pero ahora escuchándolo a ustedes, cuando a mí se me produce una nueva, un nuevo dilema teórico, porque usted después termina diciendo de que no es explicativa. ¿Se entiende? Eh, bueno, es un poco complicado, o sea, la idea de explicar por qué ocurren las cosas. O sea, en realidad, tú tienes un sistema de criterios, ¿verdad? En el que está basado en una estructura previa o en un modelo de estructura previa en base a facetas, componentes, etcétera, ¿no? Sí. Claro, ese elemento tiene descriptivo, ¿no? Es decir, tiene un componente descriptivo, ¿no? Ahora, como están formulados los criterios, están formulados en términos de se debería hacer tal, ¿verdad? Pues entonces en ese sentido estamos diciendo, bueno, tiene un carácter prescriptivo. Pero claro, con una prescripción, digamos, digamos que en términos de principio y no como una regla necesaria a seguir bajo cualquier circunstancia, ¿no? Por eso es un principio interpretable y ponderable porque tiene que ser equilibrado con no es solamente decir yo quiero que aprenda una matemática extraordinaria, no, pues porque tienes que tener los recursos, tienes que tener en cuenta las capacidades y los intereses del estudiante. Entonces, ese equilibrio tan complejo es en decisiones locales del profesor, en función del tipo de que tienes, ¿no? Entonces, enfatizamos ese carácter. Sí, prescriptivo, debería hacer esto, pero bueno, como tienes que compaginar muchas cosas, eso. Claro, tú, ¿en qué medida esa herramienta podría ser explicativa? Es lo que tú dices. Claro, esa es la ¿En qué pregunta. medida puede ser explicativa? Bueno, puede ayudar a explicar, claro, cierto, si tú lo utilizas para analizar qué hace un profesor efectivamente en su práctica, te podría ayudar a explicar, oye, ¿verdad? En efecto que me está explicando el por qué el profesor, digamos, no hace estas tareas, que serían muy ricas, sí, pero no las hace pues porque con esos estudiantes no puede hacer esas tareas, por ejemplo, no puede hacer. Sí, es verdad que puede tener un uso, una ayuda para explicar, dependiendo del uso que se esté haciendo. Bien. De la herramienta podría ser también explicativa, claro que sí. Sí, lleva razón. Bien. Sí, gracias por Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Yo creo que muchísimas gracias, estimado doctor Godino, por su tiempo. Sabemos que allá aproximadamente son las 11 de la noche. Bueno, como he dicho anteriormente en la diapositiva, podemos tratar de mantener un diálogo por medio de las redes sociales. Como he visto bien en la misma página Facebook del enfoque de semiótico, que hay una página donde se puede hacer, o bien, por ejemplo, si esta sesión se está grabando, pues es posible que la pueda poner en YouTube, que también hay una sección de comunidad y se podría también dialogar, o inclusive en la red de X también podríamos dialogar. Así que, bueno, si dejamos aquí la presentación, que tampoco quiero abusar de su paciencia, así que les agradezco mucho este interés por el trabajo, por el libro, y también le agradezco mucho a Osvaldo esta oportunidad que me ha ofrecido. Así que muchas gracias a todos. No, gracias a usted, estimado doctor Godino, gracias a todos. Y antes de concluir, le propongo ver lo que vamos a ver la próxima semana. Okay. Primero, invitarlos a todos ustedes a algunos eventos que organizan los programas de doctorado y maestría en educación matemática.
de la Universidad Antonio Nariño conjuntamente con otras universidades. Este primero es un evento de pensamiento visual organizado con la Universidad Unifei en Brasil. Por supuesto, están todos invitados al simposio. El evento este es en noviembre, el día 7 y 8 de noviembre, y puntualizan aspectos más bien de la utilidad con la necesidad del pensamiento visual en lo matemático. También invitarle a este otro evento, y al cual Godino, por supuesto, está invitado presencial, si se decide a pasar el Atlántico, profe. Pero bueno, el simposio MEN que organizamos año tras año acá en la Universidad Antonio Nariño, que organizan nuestros programas, se va a desarrollar 20, 21 y 22 de febrero del 2025. Y por último, también invitarle al RELME 38, evento que se va a hacer en la UAN el próximo año, del 20 al 26 de julio del 2025. Y para la próxima semana les proponemos la conferencia del doctor Ángel Leandro Romero Santiago, el cual nos va a hablar el miércoles 11, 2 de la tarde, sobre caracterización del pensamiento geométrico espacial a partir de la resolución de problemas empaquetados de cuerpos geométricos. Quedan todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Godino, por su excelente... Aquí está la doctora Mari. Doctora María, si quería decir algo, saludar a Godino. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Hasta luego. Gracias, María. Saludos a todos. Hasta luego.